Es fácil decir tengo fe cuando todo está bien, ¿cierto? Cuando todo está bien, podemos decir tengo fe, pero cuando las cosas no salen, las cosas no estén como nosotros queremos o no están como nosotros queremos, cuando la respuesta a nuestra oración se demora. Amén. Amén. Cuando no alcanzamos lo que queremos alcanzar, tenemos fe ahí. Decimos que tenemos fe. Amén. Sí, las situaciones vienen a nuestra vida para probar nuestra fe. Amén. Come on. Y ahí nos damos cuenta dónde estamos en fe. La fe no en las cosas, la fe en Dios. Amén. Ahí nos damos cuenta qué libertad nuestra fe en Dios, Amén. en Cristo. Come on. Porque recuerde, nuestra fe tiene que estar en Dios, en Cristo. Amén. O nuestra fe está más en lo que queremos. Porque si la fe está en lo que queremos, no es verdadera fe. Come on. Porque la fe tiene que ser en Dios, Amén. tiene que ser en Cristo. Porque Aleluya. Dios es el que hace que las cosas sucedan. Amén. Entonces mi fe tiene que estar en Dios. Podemos decir yo creo en Dios cuando todos los problemas se los vienen encima. Y llega uno y llega el otro. Amén. Decimos tenemos fe, creo en Dios. Amén. Pues decimos qué grande es Dios. Aleluya. Porque el problema nos vienen a todos. Circunstancias adversas nos vienen a todos. Amén. Pero la diferencia la hace el que cree en Dios. Amén. Es la fe en Dios que hace la diferencia. Amén. Nada más, es la fe en Dios que hace la diferencia. Amén. Aleluya. Vamos a Romanos en el capítulo 4. Porque la Biblia está llena de ejemplos de personas que creyeron en Dios. Amén. A veces leemos nosotros y no vemos qué difícil fue para ellos. O creemos que ellos eran diferentes a nosotros, o que Dios le había dado algo especial a ellos. No, ellos creyeron. Amén. Y hoy vamos a usar como ejemplos a Abraham. Porque Dios fue el que testificó de él. Dios fue el que lo llamó a él el padre de la fe. Amén. Qué bueno cuando Dios le diga, lo llama a uno padre de la fe. Amén. Jesús llamó a varias personas que tenían grande fe. Al centurión, a la mujer sirio-fenicia, a la mujer del flujo de sangre. Él la encomendó por su fe. Son personas que creyeron en tiempos difíciles. Amén. Aleluya. Amén. Ya he escuchado personas que tengo fe en Dios y saltan, y cuando las circunstancias ven, la más pequeña circunstancia viene, se olvida de que Dios es grande, de que Dios es poderoso. Amén. Y empiezan a renegar, empiezan a hablar de Dios. Pero ayer cuando todo estaba bien, decían que Dios era grande y que eran gigantes en fe. ¿Qué pasó? Romanos capítulo 4. Comencemos en el versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. ¿De acuerdo? Fue la promesa de Dios. Amén. Te he puesto. Ya para Dios estaba hecho. Amén. Recuerda, ahí Abraham no tenía hijos. Su mujer tenía problemas. Que no podía tener. Era estéril. Donde dice la palabra de que Sara era estéril. Y además estaban viejos los dos. Amén. Dice la palabra de Dios que se le ha pasado el tiempo. Ya a ellos. Para ovular, para todo lo que una mujer necesita para tener hijos. Los dos están pasados el tiempo. Pero Dios dijo, te he puesto por padre de muchas gentes. Para Dios ya estaba hecho. Amén. ¿Sí? Tenemos que creer cuando Dios habla. Amén. Amén. Así nosotros no veamos.
Así las circunstancias diferentes de las que Dios está diciendo, tenemos que creer lo que Dios dice. Amén. Dice, como está escrito, usted es puesto por padre de muchas gentes. No tenía ningún hijo, viejo, la mujer estéril. Y Dios le dice, te he puesto como padre de muchas gentes. Dice, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, Dios prometió y Abraham creyó. Amén. Y mire, dice aquí, y llama las cosas que no son como si fuesen. Las cosas que no son como si fuesen, porque no eran en ese momento para Abraham, pero el Señor dijo, yo te he puesto como padre de mucha gente, Amén. padre de multitudes. Y a Dios hasta que le cambió el nombre de Abraham, Amén. porque Abraham significa padre de multitudes. ¿Ok? O sea que para Dios estaba hecho, ¿sí? Llamó las cosas que no eran como si fueran. Por eso con Dios, para caminar con Dios, hay que caminar en fe, con fe en Él. Amén. Hay que tomar a Dios a su palabra. No mira a ningún lado, no se mira a usted, que nomás crea en Dios Amén. lo que a Dios ha dicho. No escuche rumores, nada. Crea en Dios. Aleluya. No mire su cuerpo. Abraham no miró su cuerpo ni el de Sara. Come on. Él creyó en Dios. Amén. Aleluya. Y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Ok? No era. Y no había nada, no pasaba nada ahí con Abraham. Pero el Señor ya te he puesto como padre de mucha gente. Ya está hecho. Llamó lo que no era como si fuese. Y Abraham creyó. La historia de Abraham comenzó en Génesis 12, cuando el Señor lo llamó fuera de su casa, de su parentela, y que lo siguiera. Así, sin nada, sin ningún mapa, sin mostrarle lo que había adelante. Pero él lo siguió en fe. Amén. A veces Dios viene y nos llama, nos habla para que lo sigamos y queremos que nos muestre todo el mapa, cada momento de cada día, que nos muestre cómo va a ser para poderlo seguir. Amén. Pero Señor, muéstrame esto. Pero Señor, ¿qué pasa mañana? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Eso no es fe. Amén. Sí, comenzó en el 12, Dios sale de tu casa y tu parentela y fue saliendo así. Imagine toda su familia, amigo, como este Abraham tan loco. Está establecido aquí, ¿cómo se va así? Así nos dijeron a nosotros cuando el Señor nos mandó a Colombia. Amén. Está tan establecido aquí, ¿para dónde van tan loco? Porque eso me decía a mí que ellos nunca le han creído a Dios, que nunca le han obedecido a Dios. Eso es lo que estaba diciendo, lo que ellos estaban diciendo. Ellos no lo obedecen a Dios, no le creen a Dios. Hacen lo que ellos pueden hacer. Y así hay muchos creyentes. Están caminando su propia fuerza, sus propias habilidades. Amén. Entonces, en el capítulo 12 de Génesis, el Señor llamó afuera a Abraham que lo siguiera. Habrá tierra que no sabía para dónde iba. Y Abraham lo siguió. Amén. Y en el capítulo 15 de Génesis, el Señor le promete un hijo. A un hombre viejo o una mujer mayor, estéril, que ya se le ha pasado el tiempo. Él creyó. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. En el versículo 18, ahora vamos a Romanos, versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó, ¿quién? Abraham, contra todo el Dios. Dios, ok, esta es la situación mía, pero voy a creer. Amén. Amén. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Sí?
Humanamente no había esperanza, pero él creyó contra Amén. la esperanza humana, él creyó en la esperanza divina. Amén. Dios puede hacerlo, Dios es poderoso, Dios es Aleluya. grande, Él lo va a hacer. Amén. Bien. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó contrario de lo que las circunstancias naturales le hablaban, le Amén, decían. amén. Él estaba experimentando algo natural, pero Dios le prometió algo sobrenatural. Amén. Hijo. Y no solo uno. Ellos que era padre de multitudes. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Te acuerdas que el Señor le dijo que saliera y mirara la estrella, que mirara para que... Y así va a ser tu descendencia. Amén. Créelo. Abraham creyó. Versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. O sea, que para lo que el Señor le había prometido el cuerpo a él, no podía hacerlo. El Señor le había prometido un hijo, pero ya estaba viejo y se muerto. Ya no pasaba nada con Abraham. Siendo de casi 100 años, imagínense, 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Amén. No fue problema para Abraham para creerle a Dios. Está creyendo en Dios, no está mirando. Yo no voy a mirar a Sara, no voy a mirarme a mí, voy a creerle a Dios. Amén. Tenemos que parar de mirarlo a nosotros. Amén. Tenemos que creer la palabra de Dios. Así es. Tenemos que parar de creer en nuestra propia habilidad, en nuestro poder. Amén. Yo creo que para mí ha sido más fácil porque no tengo mucha habilidad ni poder. Amén. Entonces para mí ha sido más fácil creer en Dios. Amén. Que para otros que dicen que ellos son superdotados, que saben mucho, que tienen poder, para ellos les queda más difícil. A mí no. Porque tengo menos habilidades que muchas personas. No soy poderoso como otras personas. Entonces tengo que creer. Amén. A muchos se les hace difícil creer porque ellos confían en ellos. Estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de la gente. Amén. Amén. Se les hace difícil creer a Dios. Porque están mirándose a ellos. Entonces cuando ellos solo le creen a Dios, cuando ellos creen que ellos pueden hacer algo. Pero eso no es fe. Amén. Esa es tu habilidad. Ese es tu poder. Aquí Dios está hablando de algo que Abraham no podía crear, ni la esposa podía crear, nada. Algo que estaba fuera del poder, de la habilidad, de las manos de ellos. Come on. Así fue, cuando el Señor nos mandó a Colombia, estaba fuera de nuestro poder, nuestro alcance, nuestra habilidad. No podemos hacer nada, solo creer. Versículo 20, estamos en Romanos 4, versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, no dudó, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Amén. Se fortaleció en fe, Dios, tú lo prometiste, tú lo vas a hacer. Amén. Amén. Sí, no dudó, se fortaleció en Dios. Dios, tú eres mi fortaleza, creo en tu palabra. Te tomo a tu palabra, recibo tu palabra, recibo tu promesa. ¿Usted no cree que Abraham repetía eso? Y el nombre que el Señor le había dado, que significa Abraham, padre de multitudes. Yo soy Abraham, padre de multitudes. El versículo 21 dice, amén, gloria a Dios. Plenamente convencido, estaba establecido, convencido, estaba inmovible en su fe en Aleluya. Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso. La canción, poderoso es Dios. Amén. Plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Sí ve?
Está convencido, está establecido en la fe en Dios. Abraham, que Dios es capaz, Dios tiene la habilidad, Dios tiene el poder de hacer todo lo que me ha prometido. Amén. Y ahí no lo movió nadie a Abraham. Nadie pudo mover a Abraham de esa confianza en Dios. Amén. Y por eso Dios lo llamó el Padre de la fe. Dios también lo llamó hasta amigo, Amén. porque creyó en Dios. Dice que se le fue contado por justicia. O sea, la justicia que recibimos nosotros a través de Cristo Jesús, Abraham la recibió por fe en Dios. Amén. Y recuerde, lo de Abraham no fue fácil. Porque siguió creyendo. Él siguió creyendo en Dios. Así es. Y eso no sucedió de un día para otro. Pero él creyó en Dios. La fe de Abraham está basada en el poder de Dios. ¿Sí? En eso está basada la fe de Abraham, en el poder de Dios para hacer que las cosas sucedieran. Amén. Eso fue la fe de Abraham. La fe de Abraham no solo está, que de la promesa, sino está basada en aquel que lo prometió. En eso está basada la fe de Abraham, en aquel que lo prometió. Nuestra fe tiene que estar basada en Dios. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Y sabe, cuando nosotros creemos en Dios también cambiamos nuestra manera de vivir porque estamos confiando en Dios. ¿Sí? Amén. Porque para tener fe, decir que tengo verdadera fe, tenemos que caminar en obediencia. Amén. Abraham tuvo que obedecer a Dios. Amén. Amén. Come on. Él hizo las cosas que Dios lo mandó a hacer. Porque no hay, la fe no se establece si no caminamos en obediencia. Amén. O la fe no se cumple o no se perfecciona si no caminamos en obediencia. Amén. Fe sin obra es muerta. Amén. ¿Qué quiere decir? Fe sin obediencia es muerta. Amén. Hay que obedecer. Amén. Pasemos a Hebreos capítulo 11. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11, comencemos en el versículo 17. Amén. Dice, por la fe Abraham cuando fue probado. Recuerden, Dios le prometió un hijo, se lo dio y después vino la prueba. Por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Recuerda que el Señor le llamó a Abraham para que llevara el hijo y lo ofreciera a él. Amén. Al altar. Era su hijo de promesa. Amén. Pero él obedeció, él creía tanto en Dios. Su fe era en Dios y no en la promesa que llevó la promesa Come on. para ofrecerla. ¿Cuántas personas el Señor dice, deja esto y vente conmigo y no lo quieren dejar? Pero Dios, si tú me diste esto, ¿cómo lo voy a dejar? O no entregan su vida porque creen que si le entregan la vida a Dios van a... Estoy hablando de cristianos, porque sí recibieron a Cristo, pero en su vida verdaderamente no la han entregado completamente para vivir por Dios y están sosteniendo su vida, porque si dice, si sigo a Dios, yo no puedo gozarme de este mundo, no puedo vivir mi vida, entonces no siguen a Cristo, aunque se congregan, aunque aleluyan por ahí, pero no están obedeciendo a Dios. Come on. Amén. Pero Abraham, la promesa que Dios le había dado, después si le dice, ven, tráemela y se la lleva. Por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. Así como nuestro Padre Celestial dio su unigénito. Amén. Para aquel que cree en Él no padezca, pero tenga vida eterna. Amén. Lo que el Señor estaba mostrándonos a nosotros era lo que iba a hacer con su Hijo Jesús. Amén. Pero Él no dejó que Abraham pusiera su hijo en el altar o lo sacrificara, pero vio su fe. Y como el Señor diciendo, ya veo tu fe, yo voy a hacerlo. Amén. Amén. Tu fe es suficiente.
Solo estaba buscando uno que me creyera, porque esto lo voy a hacer yo conmigo. Amén. Amén. Y lo hizo el Padre con su Hijo en Jesús cuando Jesús fue a la cruz por el pecado de los hombres, como sacrificio por el pecado de los hombres para redimirnos. Amén. ¿Sí? Abraham nomás, el Señor nomás quería dar su fe. Sí, el Señor nomás quiere que nosotros creamos y creemos en Él y obedecemos a Él. Él hace el resto. Amén. ¿Sí? Versículo 18 dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Sí? Versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Él creyó en Dios. Ese fue su pensamiento. Dios me lo dio, Dios me está diciendo que lo lleve como una ofrenda. Él lo va a levantar. Él lo va a levantar. ¿Usted cree que no fue fácil para Abraham? No. Pero él creyó en Dios. La cuestión no es que sea fácil para nosotros, lo importante es que creamos en Dios. Amén. Amén. Imaginen el secreto tan grande, porque no creo que le haya hecho a la esposa. Llevó a su hijo. Pero él sabía que Dios le había dado a su hijo y Dios no se lo iba a quitar. Pero él iba en obediencia, porque sabía que Dios de los muertos lo podía levantar. Amén. Y dice, si nos lo dio cuando nosotros podíamos tener hijos. Él tiene poder para levantarlo de los muertos. Aleluya. Amén. Que creer en Dios. Amén. Voy a volver a leer el versículo 19. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Si Dios no intervenía, Abraham lo iba a sacrificar. Pero ese no era el corazón de Dios. Amén. Claro que no. Entonces, él creyó en Dios, que Dios era poderoso para levantar a los muertos. ¿Por qué no creemos en Dios, que Dios es poderoso para hacer lo que Él dice que va a hacer? Amén. Tenemos que renovar nuestra fe. Amén. Tenemos que renovar, tenemos que creer en Dios. Amén. La iglesia tiene que creer en Dios. La palabra de Dios nos dice que cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra. Ese es Jesús. Encontrará fe en sus creyentes, en su iglesia. Fe en Dios, creer en su palabra. Cuando eres confrontado por circunstancias adversas, tú no ignoras el problema, pero declaras la palabra, su verdad a tus problemas. Eso es lo que hacemos. Lo que tenemos que hacer. Cuando somos confrontados con situaciones adversas, hay que declarar la palabra de Dios. Hay que declarar su promesa para nuestras circunstancias. Amén. Pero muchos creen que más hablan más de las circunstancias y qué dudas son sus circunstancias y no se recuerdan de declarar la palabra de Dios contra esas circunstancias. Por eso nos dio su palabra que confiemos. Su palabra es poder. Amén. Amén. Eso fue lo que Abraham hizo. Él creyó en aquel que lo prometió. Él creyó. Y el nombre fue la prueba de que Dios iba a hacerlo, porque Abraham significa padre de multitudes. Amén. Dios le cambió el nombre. Verdadera fe no niega que existe un problema, pero sí declara que Dios tiene el poder para cambiar tu problema, Amén. en convertirlo en bendición. Aleluya. Amén. No negamos que hay problemas,
pero declaramos la verdad de Dios. Amén. Porque fe no es negar que hay un problema. Fe es declarar la palabra de Dios. Si ya está, sabemos que hay un problema, pero vamos a declarar la palabra de Dios contra ese problema. Vamos a declarar la promesa de Dios contra ese problema. Amén. A veces uno habla con un hermano y dice, hermano, es que declara la palabra de Dios. Ay, sí, ya sé, yo sé. ¿Y por qué no lo hace? Amén. ¿Por qué sigue renegando, murmurando? Si lo sabe, declare. Amén. Amén. Fe no niega que hay una enfermedad en el cuerpo, pero sí declara que Jesús es sanador, Amén. es mi sanador. Amén. ¿Sí? La persona está enferma, ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? A declarar de que Jesús es nuestro sanador. Amén. La palabra nos dice, si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, que lo ungan con aceite y oren en el nombre del Señor. Amén. Y la oración de fe levantará al enfermo. Aleluya. Y si tiene algún pecado, se le es perdonado. Esa es la palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya. No se está negando que la persona tiene una dolencia, pero vamos a declarar la palabra de Dios. Amén. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver la palabra de Dios. Amén. En este versículo está repitiendo lo que el profeta Isaías declaró en Isaías 53. Vamos a leer Isaías 53 y después volvemos a Pedro. Para que veamos Isaías 53. Así es. Isaías 53, versículo 5. Dice la palabra de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Está hablando de Jesús. Está profetizando Isaías de lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Amén. O lo que iba a padecer Jesús por nosotros. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. 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 ¿Sí? Está hecho. Aleluya. Ya fuimos. Tenemos que creer. Amén. ¿De acuerdo? Declarar las cosas que no son como que si fueran. Amén. Tengo la dolencia, pero declaro que estoy sano. No estoy negando, Amén. pero estoy declarando lo que la palabra de Dios me Amén. dice que declare. Me estoy poniendo de acuerdo con Dios. Estoy diciendo, Dios sí creo lo que tú hiciste. Amén. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó el mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a las justicias. ¿Sí? Y por cuya herida fuiste sanados. Ahí está. Aleluya. Aleluya. Pero es importante que no dejemos pasar, porque a veces vamos a pasar la palabra de Dios está escrita por algo. Dice primero, vivamos a la justicia. Antes estábamos en el pecado, en la injusticia, pero dice, ahora vivamos a la justicia. O sea que tiene que haber un cambio de vida en el creyente. Amén. Amén. Antes éramos injustos, ahora caminamos en la justicia, haciendo todas las cosas en rectitud. Amén. ¿Sí? Ahí tiene que haber un cambio. Amén.
y por cuya herida fuiste sanado. Entonces, fuimos sanados. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que declarar nosotros? Que fuimos sanados, que estamos sanos. Amén. Y declarar al cuerpo. Amén. Declararle a esa enfermedad que tiene que irse, que no tiene lugar en nuestra vida, porque Amén. Jesús nos sanó. Así es. Tiene que irse. Amén. Nada de pero. Pero es que nada. Amén. Y empiezan los incrédulos, los hermanos incrédulos, y vienen que usted está con su dolor y está pidiendo oración. Ay, que de eso murió yo no sé quién. No quiero escuchar eso. Ahí vienen. Así sea una uña que le está oliendo a alguien y vienen que dicen que de eso murió, yo no sé quién, que le cayó una infección. ¡No! Y se creen y dicen que son fe. Y dicen que tienen fe. No, hay que creer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Está escrito, ¿cierto? Lo leímos en Isaías 53, versículo 5, y ahora lo leímos en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. De que por su llaga fuimos sanados. Amén. 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 ¿Qué creer? Lo mismo con una necesidad financiera. La fe no niega la necesidad, pero sí reconoce que Jesús es aquel que suple nuestras necesidades. Amén. ¿Sí? ¿Quién suple nuestras necesidades? Jesús. Jesús. Ya sabemos que Dios puede usar al hombre, ¿cierto? Pero ¿a quién tenemos que tener la fe? ¿En quién? El Señor. En Cristo. Ya el Señor puede usar a cualquiera, sí, pero la fe tiene que estar en Él. Él es el que suple nuestra necesidad. Entonces, cuando la necesidad está ahí, ya no la estamos negando, pero decimos, Señor, tú suple mis necesidades. Yo creo en ti. Amén. Tu palabra lo dice. ¿Recuerda cuando Pedro le está cobrando impuestos y no tenía plata? Él supo dónde ir, de Jesús. Pagar impuestos es necesidad y de eso ninguno de nosotros estamos exentos de pagar impuestos. Amén. Todos los años llega. Amén. A uno los viene más caro que a otros. Pero tenemos que creer en Jesús. Amén. Vamos a Mateo 17. Todo está en la palabra de Dios. Lo que tenemos que creer. Imagínense. Mateo 17. Hasta Jesús pagó impuestos. Amén. En Mateo 17, comencemos en el versículo 24. Miren, esa sentencia se llegó la fecha de pagar los impuestos. Están acosando a Pedro. Gloria a Dios. Dice, versículo 24, Mateo 17, versículo 24, dice la palabra de Dios. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas del impuesto. Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, Jesús ya sabía, cuando Pedro entró le vio la cara y él ya sabía. Oh, aleluya. ¿Qué te parece, Simón? Le pregunta nuestro Señor Jesús. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. ¿Ok? Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar
y echa el anzuelo. No, que tenemos que saber dónde el Señor quiere que echemos el anzuelo para abrir puesto. Amén. ¿Cierto? Por eso tenemos que ir a Él, ¿cierto? Él tiene la solución para todo. Amén. Hasta para pagar los impuestos. Para no ofenderlo, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca hallará un estatero, tómalo y dárselo por mí y por ti. Suficiente para pagar el impuesto de los dos. Amén. 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 ¿Por qué está esto escrito ahí? Para que nosotros creamos Yes. que Él es nuestro proveedor. Amén. Él suple todas nuestras necesidades emocionales, económicas, del cuerpo, todo. Amén. Todo está escrito. Hay que creer. Hay que creer. Hay que creer la palabra de Dios. Hay que creer. Amén. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Nos dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿De qué le falta? ¿Qué le falta? Porque dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. ¿Sabes a quién hay que ir? Si le falta algo. A Jesús. Amén. ¿Sí? Porque a través de él el Padre suple todo lo que nos falta. Sabemos de la gracia de Dios que Jesús era rico y se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Amén. Tenemos que tomar a Dios a su palabra. Amén. Tenemos que creer. Tenemos que ser como Abraham, que yo contra toda esperanza. Amén. Amén. Tenemos que creer. Tenemos que creer. Los hombres y mujeres que nosotros leemos en la Biblia eran personas como nosotros, igualito. Dios no le dio nada diferente a ellos, Amén. pero ellos creyeron. Yo me recuerdo una vez que estaba orando y estaba estudiando sobre Pablo y yo admirado por Pablo, ¿cierto? Y le pregunté al Señor, Señor, ¿tú qué le diste especial a Pablo? Que nosotros no tenemos nada, él solo creyó. Nada especial el Señor le dio a Pablo, nada. Él creyó. Amén. Nosotros también podemos creer. Amén. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Amén. Toda. Tenemos el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento que nos da testimonio de lo que ha hecho Dios en los hombres y a través de los hombres. Amén. Hay que creer. Aleluya. Amén. 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 Hay que creer. No deje que la incredulidad lo ponga en una esquina. Sacúdase. Amén. Crea la palabra de Dios. Crea la palabra. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios y meditar en ella día y noche para que nuestra fe se levante. Para que la incredulidad que tengamos en nuestro corazón y nuestra mente sea destruida. Amén. Dice que la palabra es como un martillo, ¿sí? Para que destruya la incredulidad. La palabra de Dios la destruye. Que la pulverice. Y después el viento se lleve toda la incredulidad de nuestro corazón y de nuestra mente. Amén. Amén. Es la palabra de Dios que hace eso. ¿No? Hay que creer en la palabra de Dios. No en nuestras circunstancias, no en nuestras emociones, no en lo que vemos.
Nuestras circunstancias están sujetas a cambio. Amén. Amén. ¿Cómo se cambia? Con la palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Lo que Dios llamó, lo que no era, como si existiera. Aleluya. Lo tenemos que hacer lo mismo. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya.